Capítulo 2. La nueva era. ¿Qué le ocurrió a la tan traída y llevada era de Acuario, con su promesa de armonía y comprensión, de simpatía y amor en abundancia? ¿Dónde están los Rey David, las Juana de Arco, los caballeros de la mesa redonda, que sostenían en alto los pendones de la paz, la justicia y el altruismo? ¿Qué fue de los jóvenes rebeldes que crearon el gran cataclismo social de los años 60? Es cierto, ¿cómo nos quieren hacer creer los medios de comunicación que todos ellos han cambiado su arco iris de sueños por galones de estambre azul marino y plástico? Cierto, superficialmente podría parecer que el fervor que alimentó el fuego del cataclismo social en el pasado ha sido devorado por la maquinaria engendrada por el ego, misma que impulsa a la generación del mí. Si hemos de creer lo que nos dicen los íconos culturales, esta es una era de rocas y lugares ásperos, de caídas en pique y de acciones del mercado, de valores. Las duras realidades económicas gobiernan este mundo, y no algunos tontos sueños de paz mundial. Quienes siguen las mudas nos dicen que formamos parte de la generación de la hora, y que esta es la era de los automóviles veloces, de la comida instantánea y de la diversión inmediata. Hay que vivir al día, es su consejo. Toma lo que puedas y luego toma otro poco. Los fanáticos del Evangelio nos pintan otro panorama, un cuadro sangriento y sombrío de muerte, pestilencia y castigo divino para todos los que no se adhieren a la línea fundamentalista. ¿A quién debemos creerle? La Kabbalah nos enseña que nada desaparece en la substancia espiritual. Todo lo que es, todo lo que alguna vez fue y todo lo que habrá de ser estaba presente en el En Sof, antes del pensamiento de la creación. Por ello, también todo debe estar aquí, aunque sin revelar. La luz, el aspecto eterno de la existencia, no está sujeta a cambios sin aviso. No aparece ni se desvanece según la hora del día o el cambio de estaciones. Lo mismo es cierto de los grandes cataclismos sociales que parecen ser tan efímeros. En verdad, los cambios importantes en el tejido sociológico no desaparecen, sino que permanecen indeleblemente grabados en la conciencia colectiva. Como la luz que penetra cada partícula de la realidad material, esos cambios en el macrocosmos social solamente están oscurecidos, ocultos tras la miríada de disfraces que enmascaran el rostro infinito de la realidad. La nueva era está aquí. Estamos comenzando a atestiguar y ciertamente, algunos de nosotros ya estamos participando en una revolución popular de la iluminación. Esta insurrección espiritual será posible como resultado de los esfuerzos de muchos individuos que están dedicados a producir una comprensión metafísica del cosmos y de la relación y el lugar del hombre dentro de él. El profeta Jeremías previó este abandono de la ignorancia y su reemplazo por una sorprendente comprensión visceral de la naturaleza misma de la existencia. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Jeremías 31 a 34. La conciencia es una cuestión de revelación, una cuestión de simplemente salir de la oscuridad hacia la luz.
La nueva era nació con el pensamiento de la creación y, como toda la creación, estará aquí hasta que se haya consumado el ciclo de corrección. ¿Acaso el hombre puede cambiar con sus pensamientos y acciones posteriores algunas de las notas a pie de página de la historia? Tal vez, también, puede disminuir o acelerar el proceso de corrección, pero como cualquier existencia finita, la vida de la especie humana por necesidad tiene que tener un principio, una parte media y un final. Por lo tanto, nosotros como especie debemos abandonar un día nuestra apariencia física y unirnos de nueva cuenta con lo infinito. El rey David se ha convertido en un sinónimo de advenimiento de la era de Acuario y del Mesías. En los días del Mesías ya no habrá necesidad de que nadie le pida a su prójimo: enséñame sabiduría, como está escrito. Y un día nos enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más joven de ellos hasta el más viejo. Afirma el Zohar. No importa con cuánta tenacidad algunas personas cómodamente instaladas en el deseo de recibir para uno mismo se aferren a marcos de conciencia caducos, violentos, machistas y abrumados por el ego. El hecho es que no se puede evitar la nueva era. Está grabada en la impresión cósmica, el mapa, el DNA de la conciencia que nació con el pensamiento de la creación, y que no desaparecerá hasta que el ciclo de corrección haya llegado a su fin. Como cualquier entidad viviente, la conciencia colectiva del hombre está destinada a experimentar una transformación antes de pasar al más allá. La única diferencia entre la era de la oscuridad es que vivimos y la era de la luz que está por venir es la que, en la era de la iluminación, todas las entidades y energías y inteligencia tendrán un conocimiento total de su parte en una eterna unidad. A manera de ilustración, tal vez podría ser útil imaginar una situación en que naves espaciales extranjeras de pronto amenazaran con exterminar toda la vida en la Tierra. De inmediato, todas las disputas y pequeñas diferencias serían olvidadas y la santidad e integridad de la raza humana saldrían a la superficie de la conciencia de cada individuo. Otra posible comparación podría darse entre la nueva era de la humanidad y los momentos de suprema lucidez que a menudo preceden la muerte física de un individuo. La luz se encuentra aquí con toda su gloria. La unidad inmóvil, atemporal, pacífica e infinita está presente incluso en este mundo de la avaricia y de los cataclismos violentos. Pero como todas las cosas verdaderas deben permanecer ocultas, con el fin de brindarnos la oportunidad de eliminar el pan de la vergüenza. Por lo tanto, los cabalistas no se acobardan ante el apocalipsis venidero, pues oran y esperan poder encontrarse entre los pocos elegidos que habrán de prosperar en la nueva era que está por llegar. Después de todo, no hace falta ver hacia el futuro en busca de algo que ya está aquí. Los cabalistas no escudriñan el futuro en espera del comienzo de la era de la iluminación, más bien miran hacia dentro de sí mismos. La nueva era está aquí hoy, como lo está el Apocalipsis, como lo está la pestilencia, como lo está la enmienda final. Todas las cosas físicas tienen sus raíces en lo metafísico. La conciencia, no la ciencia ni la religión o la opinión pública, es la precursora de lo que habrá de venir. No hay desaparición en la substancia espiritual. Nada de valor desaparece. Cambian las formas, las apariencias,
cambia el cuerpo, pero la energía e inteligencia jamás disminuye. La ilusión cambia constantemente, pero la verdad debajo de la ilusión es constante e inalterable. Cada etapa de la evolución biológica, social y cultural está impresa en la conciencia colectiva. De manera similar, cada persona recuerda sus importantes lecciones mentales y emocionales a lo largo de cada vida y cumple, él o ella, con sus lecciones espirituales determinantes de vida en vida. Nada se pierde. Las grandes verdades no caen irrecuperablemente entre las grietas de la existencia. Los grandes crímenes no quedan sin castigo. De acuerdo con la sabiduría cabalística, el mundo físico es tan solo un bache en la pantalla infinita de la realidad, una alteración estática temporal, una perturbación menor de la paz infinita, un patrón de interferencia que ha existido únicamente durante el destello del instante que hemos vivido como entidades físicas, y que solamente estará aquí hasta el final del proceso de corrección, cuando el universo logre sintonizarse finalmente a sí mismo fuera de la existencia. ¿Qué prueba puede ofrecer el cabalista a favor de sus aparentemente atroces afirmaciones? A la luz del hecho de que no parecemos estar más cerca de la solución para asuntos de problemas de lo que estuvieron nuestros ancestros cuando por primera vez comenzaron a contemplar el gran misterio. Ciertamente, la situación parece haber empeorado. Nunca antes había estado tan seriamente amenazado el equilibrio ecológico. Nunca habíamos estado tan al borde del desastre nuclear. ¿Cómo puede el cabalista conservar intacto su fe y su optimismo cuando los espectros de la guerra, el genocidio, el terrorismo y la proliferación nuclear se ciernen como negros nubarrones en el horizonte de la conciencia humana? La Cábala nos enseña que jamás debemos confiar en las apariencias, porque las cosas en este mundo físico nunca son lo que parecen. Ahora, como siempre, el universo físico da toda la impresión de encontrarse en un estado de oscuridad y caos perpetuos. La luz está aquí, pero tan oscurecida por los adornos negativos de la existencia finita que se requiere un ojo sensible y un alma compasiva para percibirla. El cabalista constantemente explora el horizonte humano en busca de las señales de la infinita luminosidad de la luz. Él la ve en la tendencia de la miniaturización, donde previamente un cable transportaba 400 conversaciones, un ramal de fibra óptica puede transportar 400.000. Él la ve en la computadora que una vez requirió un enorme cuarto, pero que ahora se guarda en un empaque que se pueda levantar cómodamente con una mano. Y también la ve en el redescubrimiento cuántico de los físicos del llamado estado de campo sin características, que corresponde muy de cerca a la antigua aseveración cabalística de que la verdadera naturaleza de la realidad es perfectamente inmóvil e inalterable. El cabalista ve la lucha de la ciencia para lograr más con menos como un reflejo de los esfuerzos del hombre para despojarse de sus vestiduras de oscuridad y una vez más avanzar hacia la luz. Así pues, cuando estos nuevos acontecimientos se aprecian desde una perspectiva cabalística, revelan la tendencia innata del hombre a quitarse los sofocantes ropajes del mundo físico y abrazar el infinito, lo cual, después de todo, es lo que todos estamos destinados a hacer cuando se complete el ciclo de la corrección y estemos liberados de la áspera ilusión
que se disfraza como la realidad física. La luz nunca descansa. Siempre nos obliga a avanzar hacia la culminación del proceso cósmico, la enmienda final, la revelación de la verdadera realidad, el Or En Sof. Incesantemente nos impulsa hacia ese elevado estado de conciencia que habrá de permitirnos eliminar las clipot y acabar para siempre con la necesidad del pan de la vergüenza. Entre más grande es la revelación de la luz, mayor es la precisión que se ejerce sobre nosotros para que la revelemos. Lo que el cabalista ve hoy en día es un incremento en la presión, un apresuramiento del proceso correctivo que augura el comienzo del fin de un largo y arduo proceso de ajuste y rectificación espiritual, y la alborada, para muchos individuos, de una nueva era. La Kabbalah, como el lector ya se habrá dado cuenta, describe a lo físico como ilusorio, y únicamente a lo eterno y por siempre inalterable como verdadero. Incluso hoy, el observador astuto puede detectar tendencias en la cultura occidental que parecen indicar un alejamiento de la ilusión corporal. Las teorías de Einstein de la relatividad general y espacial provocaron la reevaluación y finalmente el abandono de los rígidos conceptos clásicos relacionados con la energía y la materia, el tiempo y el espacio. Las exploraciones en el mundo subatómico revelan la interacción dinámica dentro de la ininterrumpida unidad cósmica. Desde la perspectiva cabalística, la importancia fundamental de estos nuevos descubrimientos científicos es que proporcionan un marco de referencia conceptual, un punto de partida, si lo prefieren, para comprender los estados alterados de conciencia, a través de los cuales todas las manifestaciones separadas se pueden experimentar como componentes de un continuum vasto, íntimo e integrado. Por su parte, la Kabbalah proporciona el aparato mental y emocional mediante el cual se puede alcanzar una elevada percepción de la interconexión del pasado, el presente y el futuro, del espacio, el tiempo y el movimiento. Dignos de alabanza quienes vivan en ese tiempo, afirma el Zohar. Y ¡ay de aquellos! Un tema común de la literatura apocalíptica es el de la nueva era que pertenece a quienes se preparan para ella. Algunos de los que predican el día del juicio final afirman que solamente quienes se hayan purificado florecerán en la nueva era, y que el resto, en el mejor de los casos, sufrirá las agonías de la condenación eterna. Cuando se examina esta misma situación desde una perspectiva cabalística, se ve que no solamente tiene uno, sino varios significados. El cabalista se cuida siempre de las interpretaciones literales de los antiguos textos esotéricos y pone especial atención al interpretar las escrituras bíblicas. Con esto no quiero sugerir que una interpretación literal de la Biblia no sea una buena lectura. Claro que lo es. Y ciertamente no se puede negar que la Biblia proporciona un valiosísimo registro histórico. Más bien, el hecho de que el cabalista escudriñe bajo la superficie de la interpretación bíblica es el resultado de la inalterable convicción de que el verdadero significado de la Biblia no se encuentre en el ropaje exterior, en las historias mismas. El significado de la Biblia como la luz debe permanecer oculto. La Biblia, de acuerdo con la sabiduría cabalística, es un código cósmico que tiene que ser descifrado. Cada palabra, cada línea, cada pasaje
guardan un sublime significado oculto. Así pues, extraer de la Biblia ciertos pasajes del libro del Apocalipsis e interpretarlos literalmente desde la perspectiva del cabalista es entregarse a un ejercicio inútil. Quienes se purifican han cosechado siempre las recompensas de una nueva era, de una nueva vida, de un nuevo nivel de conciencia, así como aquellos que se envuelven en las sombras de la negatividad siempre han tenido que sufrir. Desde la perspectiva cabalística, la era de la iluminación no es la visión lejana, como la olla de oro bajo el arco iris, de un nuevo y mejor mañana. La nueva era está aquí, hoy, y comienza en el momento en que cada individuo elige a la luz sobre la oscuridad, al bien sobre el mal, a la vida sobre la muerte. En cuanto al fuego infernal y a las pestilencias predichas por los evangelistas salvadores de almas, pues sí, eso también está con nosotros. Quienes eligen vivir en la oscuridad han sufrido siempre una condenación que, para la manera de pensar del cabalista, es tan insidiosa como la imaginan los fundamentalistas aporreadores de Biblias. El apocalipsis ocurre cuando uno ha llegado al fondo de roca, cuando la vida de uno está en ruinas, cuando un error se ha cometido, debe ser corregido. El equivalente metafísico del fuego infernal y del azufre consume la mente, los pensamientos y la conciencia de quienes han elegido caminar por el sendero de las tinieblas. El mundo está cubierto por las víctimas de quienes se odian a sí mismos, de quienes han perecido como resultado de su atrofiada conciencia, de los siniestros individuos que cosechan el odio que ellos mismos sembraron. Sin duda, la nueva era pertenece a quienes se preparan para ella, pero no en el sentido que los evangelistas quisieran que creyésemos. Ciertamente, quienes no trabajan para purificarse sufren los espasmos de la autocondenación. Quienes se aferren a valores y puntos de vista materiales y anticuados de línea dura, los promotores de la guerra, los materialistas de hueso colorado que erróneamente se tienen a sí mismos como realistas, los mercaderes del poder, los selectos y egoístas agitadores del medio ambiente físico, no podrán, sin grandes ajustes en su modus operandi espiritual, cosechar las recompensas de la conciencia espiritual. Eso para el cabalista es suficiente castigo. Tal es el orden de las cosas, tan antiguo como el tiempo, como era, como es, como será.